¿Ya se ve la pantalla? Sí, ¿verdad? Sí, está bien. Bien, gracias. Bien, entonces vamos a comenzar sobre el Mesolítico. Ya les mencionaba en ese video último que les coloqué en el aula virtual que pues estamos hablando de un periodo de transición. Algunos textos van a encontrar que hablan de algo que se dice asolapamiento. Asolapamiento no significa que yo le oculto las cosas a alguien más, ¿verdad? Sino que en cuestiones de donde hablamos de tiempos históricos, se refiere a que son dos periodos que están uno a la par del otro, o digamos uno sobrepuesto al otro. O sea, los dos existen al mismo tiempo. ¿Y cuáles son los que existen al mismo tiempo? Pues resulta que uno en el que los cazadores han abandonado las costumbres que tenían de moverse como nómadas por ciertas áreas en Europa o Asia o diferentes partes del mundo y se han quedado ya en un solo lugar. Y en cambio otros persisten en las costumbres de migrar y mientras lo hacen pues cazar y recolectar. Entonces por eso se habla que es un periodo de transición entre el paleolítico y el neolítico, y esa es la razón por la que se le conoce como mesolítico, o sea, la piedra de en medio. ¿Por qué la piedra de en medio? Porque la primera etapa se llama paleolítico, la piedra vieja o la piedra antigua, y el otro periodo se llama neolítico, la nueva piedra. Entonces, o la piedra nueva más bien. Entonces, mesolítico significa entre piedras. Lo entenderíamos como la transición entre uno y otro periodo. Acá está la explicación sobre eso. Y tiene diferentes nombres también, ¿no? Lo pueden encontrar con otros, como por ejemplo, epipaleolítico o preneolítico. O en algunos casos dice neolítico, propiamente neolítico le colocan. Pero epipaleolítico significa que persisten en las actividades del periodo paleolítico. Preneolítico, que están adelantados, van avanzando y evolucionando con las condiciones nuevas que tienen de tiempo. A nivel histórico, en tiempo, estamos hablando de una época en la que hay un cambio climático. Vean, eso de los cambios climáticos no son nuevos, no es que ahorita es primera vez que sucede en la Tierra, ¿no? Eso sucede cada cierto tiempo. A nivel meteorológico, solo se tienen como, digamos, mapeados los últimos quizá 250, 300 años. Eso significa que es una pequeña parte de todo el tiempo histórico de la Tierra, el tiempo geológico de la Tierra. Entonces no sabemos realmente cómo son los ciclos, digamos, cortos. Solo se conocen los ciclos largos, por ejemplo, las glaciaciones. La última glaciación, pues los últimos efectos terminaron allá como por el 14.000, 12.000 años antes de Cristo. Entonces, en ese momento es que estamos hablando acá, que sucede el retroceso del casco polar, de los hielos, de los glaciales, y el clima cambia en Europa, cambia en Asia, probablemente en América también cambió, pero acá no tenemos registros de seres humanos en esta época, o al menos eso se creía en la zona norte. En el sur sí se han encontrado últimamente, pero son registros pues, que se han hecho en los últimos 20 años. Es como más reciente y todavía se sigue trabajando sobre ellos. Entonces, esa es la razón por la que hay transformaciones en la vida cotidiana de las personas de este momento. El paisaje, la flora y la fauna cambia porque cambió el clima. Hay zonas que antes eran bosques, ahora van convirtiéndose en desiertos, se van desertificando. Así es como encontramos en la región de Tassili, en África, cerca del Sahara. Resulta que hay piedras en las que hay pictogramas que muestran rebaños de animales que solo viven en zonas en las que hay abundante pasto. Y bueno, ¿qué están haciendo ahí? Es porque seguramente en el momento que se hicieron, hace unos 16.000, 20.000 años, 14.000, 16.000 años, sí habían condiciones para que sucediera ahí. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, aquí están los dos que les mencionaba. Los epipaleolíticos persisten en estas costumbres.
Ellos siguen moviéndose, siguiendo rutas de migración que ya tienen trazadas, buscando los abrigos rocosos que conocen de generaciones en generaciones, y mientras eso lo van haciendo, van recolectando frutos y van cazando animales para obtener pues todo lo que necesitan, ya sea hueso, piel, carne, grasa, todo lo necesario de ellos. A esto se le llama epipaleolíticos. O sea, en el periodo mesolítico mantienen las costumbres anteriores. Y los que se llaman preneolíticos o mesolíticos propiamente, estos son situados en zonas más favorables. O sea, estos habitan en lugares en los que encuentran las condiciones para quedarse. Si los epipaleolíticos están en la zona norte y en el occidente, occidente de Europa, pues en esa zona el clima está cambiando bastante. Entonces no hay un clima estable que les permita quedarse en un solo lugar. Entonces la mejor forma de resolver es manteniendo las migraciones. Pero mientras más se acercan hacia la región que conocemos como el Medio Oriente, la región de la actual Turquía, Irak, Irán, Palestina, Arabia Saudita, toda esa zona, Egipto, toda esa zona está teniendo las condiciones más favorables para que se desarrolle una vida diferente. Entonces, aquí ven algunos nombres: Egipto, Líbano, Israel, Turquía, Jordania, Siria, Irak, Arabia. En esos lugares que están cercanos a fuentes importantes de agua, entonces ahí se ubican y colocan los primeros asentamientos, como lo que se observan por acá. Palafitos y habitaciones, o más bien espacios habitacionales que hacían bajo tierra. Como acuérdense que ellos guardan la costumbre, los abrigos rocosos son las cuevas, entonces lo que hacen es agujeros en el suelo, agujeros grandes, y luego los cubren con madera y con hojas de planta, tenemos palmeras, por ejemplo, y luego cubrían en algunos casos también con tierra para generar algo que se llama túmulo. Y vivían abajo, eran las casas que tenían. ¿Por qué? Porque guardan las tradiciones esa de buscar refugio adentro de algo, normalmente las cuevas. Eso es lo primero que se encuentra, especialmente Inglaterra, Francia, son zonas en las que esto se da. Ahí tienen lo de las glaciaciones que les mencionaba. Las glaciaciones se dan cada cierto tiempo y, bueno, mantienen la dinámica del clima en la Tierra. La última fue hace unos 10.000, 12.000 años que se retiró. Y estamos en las condiciones actuales. Entonces, hay diferentes regiones en Europa en las que podríamos observar situaciones como las que observamos en las imágenes. Quienes viven todavía en regiones frías, quienes se están adaptando a climas más templados, construyen casas, domestican animales, y otros que se mantienen en esas condiciones de clima templado como cazadores también. Entonces son diferentes situaciones que encontramos en el mismo periodo de tiempo. Así que eso es lo que se refiere al Mesolítico. A nivel de contextual se los menciona de esta forma. A nivel de imágenes, solo les voy a mostrar del periodo paleolítico y del neolítico. ¿Por qué? Porque si les muestro algunas del periodo mesolítico, puede que hayan confusiones con los otros dos periodos que son más grandes, digamos, más importantes en cuanto a las imágenes que les he mostrado. Necesitamos definitivamente tener datación temporal para saber si es mesolítico. Entonces, como no les coloco aquí el año, por ejemplo, en el que se ha datado aproximadamente una pintura, una escultura, por eso es que no les puedo colocar del mesolítico. Sí, que me levanta la mano por ahí. ¿Hay un tiempo en cuánto dura el Mesolítico? Depende de las zonas, pero andará entre 2.000 a 5.000 años. Ese es el periodo de transición. Algunos comienzan por el 16.000, otros comienzan en el 14.000 y termina por el 11.000 o termina por el 8.000, dependiendo de las zonas. No todas las culturas
se desarrollan al mismo tiempo, sino que lo hacen según las posibilidades que tienen en las condiciones alrededor de ellos. Entonces no es igual para todos. Bien, ¿alguien más? No. Bueno, avanzamos. Entonces pasamos al neolítico. Acuérdense que en la etimología, neolítico se referirá entonces a la piedra nueva. Eso porque el tipo de herramientas de piedra de este momento tiene características diferentes a las del periodo paleolítico. El paleolítico es tosco, son cortes sin pulimentar, son cortes burdos en la piedra, pero que tiene siempre eficacia a la hora de utilizarla, ya sea como punta de flecha, como punta de lanza, como cuchillo, como hacha, siempre funciona. Pero en el neolítico la piedra es pulimentada, es un tipo de piedra más trabajada y que tiene las mismas características para utilizarse. Así es que en el neolítico vamos a hablar de una revolución. Esa revolución de este periodo es muy importante para la humanidad, dado que se sentaron las bases para las civilizaciones del periodo ya histórico, de las que ya tenían el desarrollo de la escritura. Entonces vamos a verlo en 3 vías. La primera es en el estilo de vida neolítica. ¿Qué sucede acá? Dejan de ser nómadas, o sea, ya no viven de migrar, de moverse en diferentes rutas de migración, sino que se quedan en un solo lugar, porque el clima ahora es más favorable, los inviernos a lo mejor pues ya no son tan duros, y entonces les permite quedarse más tiempo en un lugar. Aparte de eso, hay migración de animales, entonces, y también hay extinción de otros animales. Algunos que eran depredadores de los seres humanos pues van desapareciendo, la que se llama la megafauna, o animales principalmente mamíferos de gran tamaño, comienzan a desaparecer. Desaparecen entonces tanto depredadores como en algunos casos fuentes de alimento. Aparte de eso, en lo que se refiere, por ejemplo, a las plantas, comienzan a notar que algunas de las plantas que antes estaban lejos en las rutas que hacían, ahora crecen cerca de los lugares donde ellos se quedan a pasar las temporadas. Y es porque las semillas que ellos tiraban crecían ahora en esos lugares. O sea, crecieron las semillas, crecieron las plantas y comenzaron a dar frutos. Entonces, eso es lo que poco a poco va dando el paso para el desarrollo de la agricultura como tal. Entonces, esos dos aspectos, la domesticación de animales y la agricultura, son dos aspectos que de los que vamos a decir son una revolución en la vida de los seres humanos de esta época. La siguiente es sobre las creencias. En el paleolítico, las creencias tienen que ver con aspectos mágicos, en el sentido que todo lo que existe alrededor de ellos es extraordinario y no tiene explicación por parte de ellos. Entonces ellos comienzan a hacer rituales. El arte en sí mismo en ese momento es para un ritual, tiene una función ritual. Acuérdense, pintaban un bisonte en una cueva, pretendiendo que ese bisonte ya prácticamente lo tenían ellos. Al haberlo dibujado ya era de ellos, solamente tenían que ir afuera y tomarlo. Eso va a cambiar acá. ¿Y por qué cambia? Porque hay una diferenciación del trabajo. El trabajo se separa, hay trabajos diferenciados ahora para los miembros de la comunidad. El hombre comienza a tomar un protagonismo mayor que la mujer, se comienza a separar en eso también. A la mujer se deja para lo que tiene que ver con la economía de la comunidad, y el hombre se dedica a aspectos que tienen que ver más bien con la agricultura. Y también se desplaza la idea de la mujer chamana, la líder chamán de la comunidad, y aparece el hombre como chamán. Ahora comienza a tomar ese es algo complejo porque pues hay cosas que la mujer hace que el hombre no puede hacer. Entonces se hacen rituales
en los que se intenta que esos poderes, por así decirlo, de la mujer pasen al hombre también. Ahora, ¿qué es lo que, en qué se transforma entonces esa idea mágica religiosa que tenía? Pues en unas religiones primitivas en las que ahora hay divinidades, la mayoría siguen siendo duales, o sea, hay masculino, femenino, hay día, noche, hay sol, hay luna, hay bueno, malo, todo es dual, todo es necesario, no están separados. Y hay una jerarquía, o sea, hay un líder principal en los dioses y hay otros que son subordinados a él. De esa manera se imita esa jerarquía en la tierra y comienzan a establecerse la idea de, digamos, sacerdotes y un chamán principal, por ejemplo. ¿Y cómo se sabe todo eso? Pues porque hay vestigios en las cuevas que muestran rituales en los que hay tanto sacerdotisas como también hay sacerdotes puestos ahí. ¿Cómo sabemos que son sacerdotes o sacerdotisas? Porque pues se hacen inferencias a partir de lo que ya les he mencionado, que actualmente hay culturas que tienen, no sé, se tienen el estadio de desarrollo como si fuera del periodo neolítico. Entonces, al estudiarlos, los antropólogos, por ejemplo, observan cómo funciona esa jerarquía y esa manera como se distribuyen las tareas y cómo se distribuyen también las tareas que les dan a los dioses. Entonces, hay una revolución bastante grande también acá. Significa que el cerebro del ser humano pues ha evolucionado. Sí, dígame, quiero ver, Gabriel. Eh, en la lectura de Arnold Hauser habla de todo eso, ¿verdad? Correcto. Ahí habla Arnold Hauser acerca del chamán y de cómo eso va transformándose según va avanzando el estadio del ser humano. Sí, solo que leyendo lo que dice Arnold, me he dado cuenta de que a veces él usa para poder explicar contextos de tiempos más adelantados a los que él quiere explicar. No es eso peligroso. ¿Cómo qué, por ejemplo? Para Por ver si... ejemplo, cuando él está explicando lo del el paleolítico, pone de ejemplo los inicios de de las culturas asiáticas. Y también habla acerca o sea, de cuando ya hay civilizaciones, ¿ya? Y yo tengo entendido que entre ese tiempo y el paleolítico hay una gran montón de diferencias. Entonces, como nosotros tenemos que tener cuidado acerca de los contextos, ¿verdad? De los tiempos en los que estamos hablando. ¿Me escuchan? Sí, Bien, creo que yo fui el que perdió aquí la conexión. En lo que se conecta el otro dispositivo, ¿me podrías ahí, por favor, repetir? Que no escuché. que en la lectura de Arnold Hauser, cuando quiere explicar esas cosas, ¿cómo se llama? Se ayuda de lo que hacían civilizaciones, cuando ya había civilización, porque habla del paleolítico, pero habla de cosas cuando ya había civilización. Entonces, como cuidar el contexto de las cosas no es algo peligroso, estarse como saltando para explicar una y otra cosa. Lo que pasa, a ver, estaba haciendo retroalimentación ahí. Si me disculpa, a ver. Quiero ver ahora. Sí, ¿verdad? Confírmeme si está bien ya el sonido.
Sí. Vaya, lo que sucede es que las interpretaciones que él hace, digamos que no son al revés, no son del pasado hacia el presente, sino al revés, son del presente hacia el pasado. O sea, lo que se está tratando de explicar es el pasado, porque se entiende el presente. ¿Cómo se entiende? Sí, eso. Ajá. Por ejemplo, creo que Hauser pone también el ejemplo de un testimonio que da no recuerdo si era sociólogo o historiador, que durante la conquista del centro de Estados Unidos, un jefe de una de las tribus le recrimina a una de las personas que anda haciendo registros con dibujo o grabado, no sé qué hacía, pero bueno, le dice en la libreta, deben ser dibujos. Le dice que para ellos los búfalos han escaseado desde que, le dice, tu amigo o tu compañero los dibujó en la libreta, él se los llevó. O sea, según la idea de ese jefe indio, cuando esta persona hizo los dibujos en la libreta, lo que hizo fue robarse los búfalos, y por eso ellos ya no encontraron las cantidades de búfalos que necesitaban. Entonces, eso es lo que se observa, de eso hay testimonio. Entonces, a partir de eso es que se mira hacia atrás y se intenta entonces explicar lo que está atrás. Entonces, el razonamiento que hace Hauser en ese sentido es válido, pero aquí es donde hay que aclarar siempre, lo que se hacen son inferencias, o sea, se hacen interpretaciones, pero no podemos al final decir al 100%, que eso que estamos explicando sucedió hace 12.000 años, porque simplemente no hay registros escritos de nada y nadie lo puede ver. Podemos verlo y tratar de explicar el pasado. Sí, sí, es que me llamaba la atención porque lo tienen a él, a Arnold Hauser, como una autoridad en la historia del arte. Sí, ahora, no significa que es infalible, ¿verdad? Porque los planteamientos de ella tienen bastante tiempo y pues cada temporada, por así decirlo, van apareciendo nuevos ¿cómo se llama? Nuevas interpretaciones acerca de las cosas. O sea, no es que sea infalible Arnold Hauser, pero hay planteamientos que sirven para explicar esta etapa. Sí. Ok, gracias. Quizás solo para finalizar una última cosa acerca de lo que el compañero mencionaba sobre eso de las creencias. Creo que Hauser también lo menciona, aunque aparece en otros en libros de historia del arte, que durante la Segunda Guerra Mundial hubieron aviones que estuvieron pasando sobre algunas islas en Oceanía y pues la gente que vivía en esos lugares, que estaba, digamos, aislada del mundo, para ellos el mundo era otra cosa, no existía lo que estaba sucediendo a su alrededor. Entonces ellos veían pasar aviones. Y algunos dicen que algunos aviones, perdón, hicieron aterrizajes forzosos en la isla y luego reparaciones, pues se fueron. Entonces, ¿qué sucedía? Que en esta isla habían, con palmas, con madera, habían hecho estas réplicas de los aviones, diciendo que eran aves, que eran dioses que habían bajado a la isla. Entonces ahí observamos como un evento que no se puede explicar, se le da una interpretación extraordinaria. Y a partir de eso, entonces, observando eso, y vemos imágenes luego del neolítico en la que aparecen ciertas danzas, por ejemplo, representadas, entonces hacemos la inferencia, o sea, la interpretación de que eso pudo haber sucedido en aquel momento. Y ahí viene la afirmación, ¿verdad? Siempre les digo, la afirmación no es al 100%, ¿cómo se llama? Comprobable, porque son inferencias, son interpretaciones que se hacen de eso que pudo haber sucedido. Bien, voy a avanzar acá con lo siguiente. La tercera revolución es en el arte. ¿Y por qué? Porque si el cambio de vida y el cambio en las creencias nos dicen que el ser humano ha cambiado la manera como ve el mundo, cómo interpreta lo que está afuera, entonces es seguro que el arte cambió. Y es así. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver el aparecimiento de seres humanos ahora en las pinturas. Antes no lo veíamos. En el Paleolítico no hay figura humana en las pinturas. En
99% de los casos. ¿Qué significa ese 99? Que hay 1% de casos en los que sí hay interpretaciones, sí hay, perdón, representaciones de seres humanos, pero son muy escasas, muy escasas. Entonces, son cosas como un poco, digamos, adelantadas al periodo mesolítico y neolítico, pero son mínimas. Entonces, la generalidad nos dice entonces que no hay figura humana en el paleolítico, salvo, acuérdense siempre, las Venus paleolíticas. En escultura sí hay, pero es la única representación de figura humana. Ahora sí la vamos a encontrar. Y hay una interpretación similar a la del paleolítico, con la diferencia que ahora hay representaciones de escenas en las que se muestran la vida cotidiana. Eso puede ser desde una danza hasta una guerra. Todo eso está representado ahí. Entonces esas tres cosas nos hablan de una revolución en todas las áreas en el periodo neolítico. Este diagrama les explica lo mismo y luego lo pueden ver despacio, solo les cuenta pues lo mismo que les he mencionado acá con algunos ejemplos. Por ejemplo, la agricultura, trigo, arroz y maíz son los primeros cultivos que a nivel mundial se van a domesticar. ¿Qué significa domesticar? Significa que se van a seleccionar, en caso del maíz, por ejemplo, los granos más grandes y esos son los que se van a utilizar para sembrarlo. Y luego en la siguiente cosecha otra vez se eligen los más grandes, las mazorcas más saludables, digamos, más grandes siempre, y otra vez esa es la que se va a sembrar. Y así sucesivamente, hasta que la mazorca pasa de una que crece en estado salvaje. En el caso de América, por ejemplo, es el teosinte, así se llama, teosinte es el maíz primitivo, y las mazorcas de maíz modernas, me refiero a las naturales, ¿verdad? A las que no tienen que ver con Monsanto ni todas esas compañías que hacen maíz transgénico, sino, por ejemplo, el maíz de colores, el maíz rojo, el morado, el amarillo, todos esos colores que acá en América había de maíz. ¿Verdad? ¿Qué lo determinó? La selección del mejor grano. Entonces, así sucede con otros cultivos. Acá menciona el trigo y el maíz y el arroz. En cuanto a los animales, que es el nacimiento de la ganadería, pues se atrapan algunos animales y se retienen, se crían desde pequeños, y entonces los animales poco a poco comienzan a someterse, digamos, a ese proceso y pasan de ser salvajes a ser animales domésticos, o sea, toleran el encierro y toleran que sería la interacción con los seres humanos. El perro, el gato, por ejemplo, es parte de eso también. Los perros son los primeros, los gatos son un poco más recientes, y muchos dicen que esa es la razón por la cual los gatos tienen un apego diferente a los seres humanos que tienen los perros. Es decir, que evolutivamente los perros tienen más tiempo de haber sido domesticados. Todo eso, la agricultura y la ganadería, va a dar como resultado el sedentarismo. ¿Y qué es sedentarismo? Que ahora viven en un solo lugar, ya no tienen que moverse de un lugar a otro. Bien, las características ya se las había explicado, no me voy a detener mucho en esto, pero les va a quedar ahí para que la explicación pues también tenga ahí el sustento teórico, pero aquí es lo que ya les he mencionado: la piedra polimentada, la agricultura, ganadería, la domesticación de animales, todo esto. Les mencionaba también ya los palafitos, solamente les complemento acá que los palafitos, ya lo vamos a ver por ahí, son construcciones que sirven para proteger a los seres humanos, a las comunidades, de los depredadores y de las inundaciones. Porque acuérdense que estos primeros grupos que desarrollan este estadio de evolución, que es el sedentarismo, lo van a hacer cerca de fuentes importantes de agua dulce. Entonces, si hay una crecida del río, pues deben estar protegidos. Entonces los palafitos son los primeros. Luego tenemos construcciones llamadas megalíticas. Megalítico significa grandes piedras, o sea, construcciones hechas con piedras de gran tamaño. Vamos a ver algunos de estos: los menhires, cróneres, alineamientos, los trilitos, dolmen, por ejemplo. Y eso se piensa que están relacionados a cultos del sol. ¿Por qué?
tanto por lo que explicaba hace un momento, con lo que el compañero mencionaba de cómo se hacen esas interpretaciones actuales sobre cosas que sucedieron en el pasado, pero también porque son comprobables que actualmente, por la variación nada más del tiempo transcurrido en cuanto a la inclinación de la Tierra y a la velocidad de rotación, se han cambiado un poco, pero coinciden todavía bastante con ciertos eventos solares, como lo son los solsticios o los equinoccios. Entonces, por eso se sabe que tienen que ver con el culto al sol y por lo tanto se consideran calendarios. Luego, en las esculturas aparecen ídolos de grandes ojos y aparece la cerámica hecha a mano, sin torno. El torno es lo que se conoce también como la rueda de alfarero. Esa aparece en Mesopotamia, pero va a ser todavía dentro de un tiempo. La cerámica de este momento está vinculada a cuencos que servían para almacenar granos principalmente. Entonces, por ahí tenemos el texto, aquí las imágenes. Vean las piedras, lo que les mencionaba, el tipo de piedra. Eso es una piedra polimentada. No sé si alguna vez han visto ustedes la que se llama piedra de rayo. ¿Han visto alguna de esas, la que llaman piedra de rayo? ¿No? Sí. Sí, muy bien, sí. Mariel. No sé si son esas, pero se parecen a las que se encuentran cerca de los ríos o en los ríos. Esos son cantos rodados. El canto rodado es la piedra que se ha pulimentado de tanto golpearse unas con otras en los ríos. Algunas de esas de ahí las tomaban, pero luego las pulimentaban. Las piedras de rayo se ven como esas que observan aquí. Tienen una zona, digamos, gruesa, redondeada, pero tienen un borde que tiene filo. Y esas sirven para cortar, son hachas. Realmente es. Entonces las piedras de rayo que decimos son básicamente hachas. ¿Sí, Brian? Fíjese que aquí donde vivimos con mi familia encontramos como unas 2 o 3 de esas y creo que una las tiene guardadas mi abuela y la otra mi mamá. Y por eso es que decía de que sí había visto una. Ah, bueno. Y Entonces, de veras que se ven idénticas a esas, solo que son muy pequeñas. son pequeñas. Hay de todo tamaño, hay unas que son grandes, pero básicamente son hachas, es decir, que se montaban sobre una estructura de madera, se sujetaban fuerte y luego servían para cortar. La gente tiene la creencia que cuando cae un rayo en un árbol, por ejemplo, luego al escarbar abajo del tronco, se encuentra una de estas piedras, porque dice que las piedras traen, perdón, que los rayos traen una piedra, pero no, son hachas. Ahora, la creencia popular es esa, ¿verdad? Pero no es así. Y son muy parecidas, ¿por qué? Porque resulta que todas las culturas básicamente llegan al mismo tipo de respuestas para solucionar los problemas cotidianos, aunque estén separadas por mucho, tanto tiempo como espacio. Porque vean estos que están acá, estos son trozos de cuchillo. El material es sílex. El sílex es una piedra cristalina, es como un vidrio, que es producto de las erupciones volcánicas. Acá en nuestro país también tenemos un tipo de piedra muy similar a esta. ¿Alguien sabe cómo se llama? La obsidiana. Correcto, la obsidiana. La obsidiana es la que sería el equivalente para los pueblos acá en Mesoamérica, es decir, de México a Centroamérica. Es el equivalente. En este caso es sílex, lo que vemos por ahí. Una hoz, porque se comienza a cortar la cosecha. Y lo demás son punzones, agujas o adornos que se utilizaban también, que tienen que ver con dientes o colmillos de animales. Bien. Sobre técnicas y temáticas, pues hay de todo, igual que en el Paleolítico, solo que cambia la temática, ya no solamente, en el caso de la pintura, por ejemplo, ya no solamente animalística, ahora también es antropomórfica, o sea, hay figura humana ahí. Aparece la arquitectura, eso no existe en el Paleolítico. Y dice, pero las cuevas que hacían,
las cuevas ya las encontraban así. Lo que hacían ellos era habitarlas, adecuarlas en algunos casos y pintar sobre ellas, ¿verdad? Mientras hacían los rituales. Los abrigos rocosos igual, no es que ellos los hacían, sino que ya los encontraban ahí. Algún cambio que sucedía era por uso del lugar. Pero ahora sí construyen, ahora sí modifican el entorno. Entonces estamos hablando de seres humanos que tienen unas capacidades mentales pues muy avanzadas con respecto a los del Paleolítico. Y en la cerámica pues hay todavía muy básica, pero sí hay ya ejemplos. Bueno, voy a pasarme de esto, que es lo que les he estado mencionando. Aquí pueden ver ya imágenes. Tenemos imágenes de cazadores, por ejemplo. Acá, ahí tienen la figura humana y tienen las flechas y los arcos en sus manos. Una cosa que también les debe de servir para saber diferenciar entre paleolítico y neolítico es que el estilo es esquemático. En el paleolítico el estilo es naturalista, o sea, lo que observan es lo que se pinta o lo que se hace en forma volumétrica. Pero en el neolítico la figura humana se alarga, se estiliza, se hace muy esquemática. ¿Y eso por qué sucede? Pueden decir, entonces perdieron la capacidad de observar, porque eso es lo que les decía con el paleolítico. Eran muy bien observadores y por lo tanto copiaban la realidad como la veían. Aquí no es que perdieron esa capacidad, la siguen conservando. Pero en su mente ya no solamente existe la idea de representar lo que está ahí, sino de cómo ellos lo observan, cómo lo interpretan. Entonces, estas son interpretaciones de la figura humana y lo vuelven esquemático. Son trazos rápidos que representan lo que está ahí. Si les digo, háganme un esquema de la figura humana y ustedes seguramente van a hacer un palito, le van a poner 2 más para las piernas, 2 más para los brazos y una pelotita para la cabeza. Y ahí está hecho el esquema. Es un esquema de un ser humano. No están haciendo un ser humano, les digo un árbol. Háganme el esquema de un árbol y seguro van a hacer un tronco y van a hacer un montón de colochitos alrededor para hacer va a quedar como que brócoli, pero va a aparecer un árbol. Entonces, esos son esquemas que se llaman abstracciones. O sea, yo hago una interpretación de lo que está allá afuera. Eso es lo que sucede acá. Luego la arquitectura, bueno, megalítica, ya les voy a explicar un poco sobre esto, sobre los menires. Sí les diré que implica mucho esfuerzo de la comunidad para la construcción. ¿Qué más? Pues dejaron vestigios de flora, de fauna, y las representaciones escultóricas de la figura humana femenina se mantienen. Eso significa que las características con las que ellos observan la figura humana femenina sigue siendo vinculada a la maternidad y por lo tanto la vinculan todavía ahora con un poco más de ideas alrededor de eso, con la fertilidad en general. Es más compleja la idea que tienen ahora porque comienzan a aparecer divinidades femeninas, ya no solamente una, sino varias, que se representan siempre alrededor de la idea de la maternidad. A nivel de arquitectura, aquí algunos ejemplos: los palafitos, las navetas, talayot, nuragos, dolmens, menires, alineamientos, taulas y cronos. Son los que vamos a ver por acá. No sé si hay una pregunta antes de pasar a los palafitos. ¿Ya han visto eso, verdad? Bueno, vi unos mensajes ahí. Fátima, no hay problema con Edwin. No hay problema. Y Naomi dice, también se empezaron a utilizar colores monocromáticos en la pintura. Sí, es cierto. En el periodo anterior se trata de ser fiel a la imagen. O sea, si hay un bisonte que tiene que el pelaje va del rojo al marrón oscuro, entonces a la hora de pintarlo lo hacen así. Pero en este caso, si lo quieren hacer, lo pueden utilizar de un solo color y no hay problema, porque están haciendo una abstracción, están haciendo una interpretación del animal. Bien, ya habían visto eso, ¿verdad? Los palafitos. ¿Sí? Sí. Bien, gracias a quienes responden. Bien, entonces estas son casas que se construyen encima de pilotes y pues hay una superficie de agua
sobre la que se edifican. Les decía que eso tiene que ver con la protección tanto de las inundaciones como también de la protección de los animales salvajes. Si han visto documentales en algún momento sobre las islas de Oceanía, algunos lugares de África o en Sudamérica también, bueno, el Caribe en general, van a encontrar casas como estas y tienen que ver con dos cosas. Uno, las inundaciones y dos, la protección de animales que pudieran pues comérselos, depredarlos durante la noche. Esos son los que se llaman palafitos. Acá es como pudo haber sido una aldea neolítica. Si se fijan, hay una muralla alrededor. Esas murallas tienen que ver con la protección de la comunidad y la protección también de los animales que tienen domesticados. ¿Por qué protección de la comunidad? Este es un momento de inestabilidad también para muchos grupos de seres humanos pues, que están comenzando a habitar en diferentes lugares, porque están luchando por obtener el mejor lugar para asentarse y para vivir. Entonces hacen guerras tratando de controlar los recursos naturales, o sea, el mejor lugar para sembrar, por ejemplo, o para crear animales. Entonces por eso tienen estas barricadas hechas con madera en los alrededores. ¿Cómo se sabe que lo hacían? Porque se han encontrado vestigios de los cimientos, de los materiales también, bueno, los cimientos en piedra y los materiales de plantas, como por ejemplo palmas o madera que utilizaban para los techos. Y en los lugares alrededor se han encontrado pues círculos hacia afuera de estos lugares, donde están los cimientos, donde hay restos de madera y están así en agujeros en el suelo. Entonces se sabe que lo utilizaba. Esta es una naveta. Las navetas están cercanas a las comunidades como las que les acabo de mostrar en el diagrama, pero esos lugares se consideran funerarios, eran para ser utilizados como tumbas. Vean, si recuerdan, en el Paleolítico les decía que cuando comienzan a valorar la muerte, comienzan a valorar las cosas como una religión también. O sea, y el arte también comienza a ir en ese sentido. La muerte, cuando pasa a ser un problema que amerita una explicación ya compleja, entonces comienzan a hacerse alrededor de ellos pues un montón de historias, de necesidades también para justificar tanto las historias como a los seres de los que hablan esas historias. Hay un video que les coloqué en el aula virtual que está al final del tema del Paleolítico y Neolítico, en el que aparece una puesta en escena de un ser al que un rayo mata a la mamá y deja herida a la hermana, y veo que aparece un animal ahí de cornamenta cerca, y él entonces comienza a generarse en su cabeza las ideas de que ese animal pues es la representación de su madre, y luego él comienza a explicarlo, porque en sueños observa también eso de lo que ha estado pensando. Entonces la muerte es uno de los aspectos que hacen que también el ser humano cambie, y el arte va a cambiar en función a eso. Muchas de las cosas que observamos ahora como herramientas, lo llamamos útiles, se han encontrado en contextos funerarios, o sea, como ofrendas colocadas a la par de los esqueletos que se han encontrado. Bien, yo siempre les pregunto qué tamaño piensan que tiene la naveta en función del tamaño de la puerta. A ver ahí en el chat. Pero ¿por qué era tan pequeña la puerta? Ajá, eso es lo que quiero que me digan. Pero, ¿cuánto medirá la naveta completa, digamos, la puerta? En relación a la puerta. 4 metros, dice ahí Edwin. La puerta 5 puede metros. medir Unos Perdón, 5 metros. Unos 10 metros. 5 metros, dice Fátima. 10 metros, dice Brian.
Unos 8 metros más o menos. Unos 8 metros de altura. No, bueno, Me imagino que era grande porque si se ve la puerta chiquita, ha de ser grande quizá. parece grande, era en función a la puerta, pero él decía en función a la puerta. Pues vean, fíjense que la construcción es relativamente pequeña. Estamos hablando de unos quizás 3 metros, 3,50 de altura o quizá menos. Depende, bueno, porque hay unas navetas que son más pequeñas. Pero porque la puerta es pequeña. Porque esto es una, acuérdense, tiene que ver con la muerte. Es un ritual. Todo lo que tiene que ver con la muerte implica rituales. Esta es una tumba. Y en la idea ya desde esta época, pues la interpretación que se hace es que estos lugares para ellos era como un volver al lugar del origen. Los cuerpos que se han encontrado, por ejemplo, no solamente en este contexto, porque este contexto era una tumba comunitaria, pero hay tumbas que son individuales, donde están los dolmen, por ejemplo. En esos contextos funerarios, los cuerpos se colocaban en posición fetal. Ya saben cuál es esa, ¿verdad? Las piernas recogidas, el cuerpo encorvado hacia adelante y los brazos puestos sobre el pecho. Esa es una posición fetal. Actualmente se considera una pose de protección. Cuando nos sentimos agredidos, buscamos esa pose para proteger nuestro cuerpo. La posición fetal. Entonces, para ellos la muerte era un volver al lugar del origen. Acuérdense, venían, según ellos, la interpretación que hacían, venían desde adentro de la madre. Entonces volvían a estar dentro de ella, pero a la madre la representaban en esos casos como las tumbas. Entonces el espacio para entrar de nuevo esto que representaba tanto la tierra como la madre eran pequeños. Entonces lo que hacían era inclinarse y entrar a rastras por la puerta. O sea, no se entraba de pie aquí, se entraba agachado. ¿Sí, Gabriel? Se podría decir que la naveta era como el abdomen de la mujer y la entrada esa era la parte genital. Algo así, sí. Más que abdomen, digamos que sería como el vientre. Sí, ajá. Esas interpretaciones que se hacen, de hecho, culturas más que es lo que creo que por ahí va la pregunta de hace rato, culturas más actuales tienen esa interpretación. De ahí es donde se hace la inferencia acerca de esta época. Bien, vamos a seguir acá. Porque hay bastante que ver. Aquí tienen otros ejemplos de esa naveta. Ahí tienen, vean la estructura interna. Noten que no solamente son piedras apiladas, hay una estructura, un ordenamiento de las piedras, donde van las más grandes, donde están las que hacen las veces de viga. Este es un arco falso, porque parece como que se va arqueando la figura hacia el centro, pero luego tiene un tope, es decir, es como un rombo truncado, o más bien un rombo, ¿no? Sería una pirámide truncada, nos da un rombo. Este significa que hay un ordenamiento, y si hay un ordenamiento es porque pues ya se manejan muchos elementos constructivos. Ahí tienen otros más, hay algunas navetas, especialmente en la zona mediterránea, cercana a España, hay algunas islas donde se han encontrado navetas de este tipo. Se consideran unidades habitacionales, o sea, la gente vivía dentro de ellas. ¿Serán así? Y acá está lo que se ha encontrado. O sea, normalmente son los cimientos siempre. ¿Por qué? Porque eran de piedra. El resto se construía con materiales perecederos. Y tienen esta posición, si se fijan, voy a sacarles. Vean la posición. Es porque el viento venía desde allá, digamos, del fondo del horizonte y chocaba contra el risco en donde está hecho. Entonces el viento, digamos, venía en la dirección en la que estoy moviendo el cursor y lo que hacía era se desviaba. Si hubiese sido al revés, entonces el aire hubiera entrado de frente o directo a la estructura, y acá no. Está hecho para que el viento pues se vaya de largo acá y entre y le dé más bien una como, digamos, temperatura fresca al lugar, o más bien confortable, no digo fresca, sino confortable. Estos dos tienen que ver también con grupos habitacionales, pero esta sería, la interpretación es que son torres vigías. Dentro de ellas había una estructura de madera
hecha con vigas y con una madera central como manera de pilar, donde habían como pisos. Y a través de estos agujeros que ven acá, serían las ventanas, se podía observar a lo lejos. Estas torres estaban en lugares altos, por cierto, están amuralladas también, porque servían para protección en caso de guerras. Si podían ver un vigía desde estos lugares, podía observar si el enemigo se acercaba cuando todavía estaba lejos. Podía dar la voz de alarma y la comunidad prepararse para un ataque o una defensa. Entonces, tanto el talayot como el nurago se consideran de ese tipo. Hay en la región de centro-occidente de Europa, hay varios de estos. Luego los menires. Bien, los menires, estos se consideran como calendarios. Y acá voy a uno de los eventos astronómicos que sucedió hace un par de días, la semana que salimos de vacaciones, fue el equinoccio de primavera para el hemisferio norte, que es donde estamos nosotros. Entonces, en ese contexto, la situación o la relación más bien del Sol con la Tierra cambia. Y eso implica entonces que hay un cambio en el ambiente, hay un cambio de clima. En los lugares en donde ha estado nevando la temporada anterior, comienza la temperatura poco a poco a elevarse, la nieve a derretirse y las plantas comienzan de nuevo a cubrirse pues, de hojas y eventualmente de flores y de frutos. ¿Cómo relacionamos esto con ese cambio de clima y con esos eventos que para nosotros son solsticios y son equinoccios? Ellos no sabían que así se llamaba. Los nombres son más contemporáneos. Pero lo que sucedía era que en algún momento, vean el cursor acá, en algún momento del año, el sol salía aquí, donde están viendo que muevo el cursor. Ahí salía el sol. Pero había otro momento del año en el que el sol salía acá. Y había un momento en el que no se veía. Simplemente no se veía el sol cuando estaba saliendo, pero sucedía que durante un par de días, el sol, digamos, a mitad de la mañana, el sol estaba acá arriba. Visto desde un solo punto de vista, ¿verdad? No moviéndose. Probablemente aquí no había inicialmente una piedra, sino que lo que había era un árbol. Y ese árbol era el que observaban. Entonces, con el tiempo, con la información que pasa de generación en generación, fueron observando que cuando el sol salía acá, los días eran más cortos, las noches eran más largas y el frío era bastante grande. Pero cuando estaba de este otro lado, cuando salía acá, el sol había más tiempo de sol, o sea, la noche era más corta, el día era más largo y el clima era más templado, digamos, más agradable. Y había un momento en el que el clima era agradable y el sol estaba acá. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que no es que aparecía aquí y después volvía a aparecer el sol allá y luego allá, no. Esto era gradual. Cada día el sol se iba acercando cada vez más, hasta el árbol en un primer momento, luego esta piedra, el menhir, luego comenzaba a salir del otro lado y comenzaba a salir hasta que llegaba acá y luego comenzaba como a regresar otra vy, y a un momento en que salía acá arriba y luego volvía otra vez y llegaba acá. Noches más largas, cuando estaba aquí, días más largos. Entonces, ese es conocimiento muy importante. ¿Por qué? Porque eso les permitió a ellos saber o anticiparse a las temporadas en las que era para comenzar a preparar las tierras y comenzar a cultivar. Y si veían que el sol estaba por acá y comenzaba a salir, hacia acá, comenzaba a acercarse al extremo, en este caso de la pantalla sería
a la izquierda de la pantalla, significaba que mientras más se acercaba, el clima comenzaba a hacerse más frío y las noches más largas. Entonces, eso ya es un conocimiento de un evento solar. Entonces, los menires se consideran que son calendarios. Se colocan acá. Aquí, bueno, la semana que salimos de vacaciones, creo que miércoles, me parece que fue creo que sí, el 20 de marzo fue el equinoccio. Normalmente la fecha es 21 de marzo, pero este año es bisiesto, o sea, febrero traía un día más, por eso es que fue el 20. Pero el 21 es normalmente la fecha que se toma como el día del equinoccio de primavera para el hemisferio norte. Es el equinoccio de otoño para el hemisferio sur. Es decir, que mientras nosotros acá en el norte del hemisferio, en el hemisferio norte, nos estamos acercando al verano, me refiero al verano de los, ¿qué sería? Bueno, no, a la primavera sería acá y luego al verano en el norte, no en la zona nuestra. Acuérdense que nosotros estamos en una zona que se llama tropical. Los del sur se van acercando al periodo contrario, o sea, al invierno. Para ellos los días cada vez se van a ir haciendo más cortos, para nosotros cada vez más largos. Ya les voy a explicar un poquito más sobre eso. No sé si hay alguna pregunta o comentario. Ah, sí, Gabriel. Lo que acabamos de ver, y las torres, eso entra en el estudio del arte, o tiene que ver más, por ejemplo, con la ingeniería y la milicia. No se considera arte porque es arquitectura. Ahora, el uso es militar, eso es cierto, por lo tanto, en las artes marciales, como se les conoce, entran justamente en eso. Es técnica y es estrategia militar lo que estamos observando ahí, pero sí entran como arte porque es arquitectura. Igual esto que le están observando ahorita, que es observación, que es un calendario solar, implica la modificación del ambiente en una construcción arquitectónica. Entonces, por eso se toma como arte. Ok. Uh-huh. Bien. Bueno, les muestro este otro. Acá, si se fijan, eso es en Karnak, en la Bretaña francesa, y son menires, todos son menires. Pero cuando están juntos, se llaman alineamientos. Y ahora dice, si solo levantar uno de estos es un problema, porque aquí solo estamos viendo como el 75% de la piedra. Hay un 25% que no estamos observando, que está abajo. Porque si no, no se mantuviera en esa posición. Entonces, imagínense uno. Ahora todos estos. ¿Qué razón habría, díganme ustedes, para todo el esfuerzo que conlleva hacer estas estructuras? Entonces, la pregunta, bueno, no la pregunta, el comentario siempre es que dice, no, es que es un misterio. Y entonces vienen los de History Channel y dicen extraterrestres. Aliens, dice Edwin. Exacto. Eso es lo primero que se le viene a la mente a estos programas que son interesantes. Yo más de alguna vez me detengo a ver alguno, pero cuando sí veo que exageran, definitivamente que lo cambio. Pero fíjense que lo que he encontrado es que a veces muestran sitios neolíticos con construcciones megalíticas que yo no conocía. Entonces voy a apuntarlo y luego comienzo a buscar la información y efectivamente existen. Y hay explicaciones acerca de por qué son de esa forma. Hay otros que definitivamente tampoco no hay explicación, pero están ahí. Y créanme que no tiene que ver con la idea de los, ¿cómo se llama? De los extraterrestres. Vean ese otro más por acá. Eso está visto desde una altura. Eso está visto desde una altura promedio. Nosotros lo veríamos acá. Eso está visto desde el aire. Pero me sirve para mostrarles el horizonte. Parece que son tumbas, dice Fátima. Sí, porque parecen como lápidas, pero no, esas no hay tumbas. No se han encontrado vestigios de tumbas en estos al menos. En lugares cercanos sí, pero en estos no. ¿Qué sucede acá? Vean el cursor otra vez. Ahí está la manita.
Vean, este vamos a decir es el centro, y aquí tenemos un extremo otra vez a la izquierda y un extremo a la derecha. El extremo a la izquierda es invierno. El extremo a la derecha es verano. Entonces hay una distancia para nuestro calendario, díganlo bien, hay una distancia de entre este y este, hay una distancia de 6 meses. Acá. En que el Sol llega al extremo más lejano acá y el extremo más lejano acá hay 6 meses. Pero cuando están en el centro están a 3 meses. Acá, cuando está el centro. Pues bien, cuando está el centro nos está marcando un equinoccio. Pero cuando está en los extremos nos está marcando un solsticio. Hay 2 solsticios en el año, que es invierno, verano, y 2 equinoccios, que son primavera y otoño. Acá. Entonces, estos alineamientos no son pistas para el aterrizaje de naves, sino que son calendarios también. O sea, sirven para que, visto desde abajo, se puedan observar el movimiento. ¿Sí, Gabriel? Será también porque la Tierra gira. ¿Movimiento de rotación o el de traslación? Ambos, porque digamos que funcionara solo uno si la Tierra no girara, ya, y solo fuera el Sol, pero como todo gira, entonces no les funcionaría solo uno en un solo lugar. Ah, bueno, ya capté. Sí, puede tener que ver con eso también, con que en diferente momento, entonces, la posición que sería la observable para ellos es esta, se viera diferente. La sombra, digamos, al amanecer o al atardecer serían diferentes y entonces la posición del Sol les daría una clave diferente. Ahora, ahí vamos a eso con lo de la clave. Vean, esta es información. Esta información, ¿ustedes piensan que la conocían todos o solo las conocían algunos? Eso que les acabo de decir, que el Sol salía allá y era invierno, cuando estaba en la mitad era, puede ser primavera o otoño, o cuando está al otro lado es verano. ¿Creen que lo sabían todos o no? Solo algunos. Solo algunos, correcto. ¿Y quiénes serían esos algunos? Los chamanes Sí, o los los, chamanes. los que se inventaban los ritos. Digamos que tanto así como que la invención más bien, porque realmente creían en lo que estaban diciendo. Okay. Pero sí, digamos, los que interpretaron lo que observaban y luego lo transformaron en una costumbre o en un rito. Prácticamente lo inventaron, digámoslo de esta forma. Entonces, efectivamente, no todos sabían esto. Entonces, en este periodo que estamos viendo, que es el neolítico, parte de esa revolución de la vida y de las creencias que les hablaba al principio, tienen que ver con que el ser humano comienza a hacer esa jerarquía, tanto en lo que para él sucede en la bóveda celeste, o sea, los seres extraordinarios, divinos, como lo que sucede también acá en la Tierra. Y comienzan a separarse en estratos, gente más importante y gente menos importante. ¿Quiénes son más importantes? Los que tienen ese conocimiento. ¿Por qué? Porque resulta que comienzan, en esa religión primitiva que comienzan a armar, viene la idea de que los dioses les transmiten información. Y esa información, al ser comprobada por la comunidad, los valida a ellos en la posición que están adquiriendo, ya sea de chamán, y eventualmente en las culturas del periodo histórico, las que vamos a ver ya dentro de poco, los convierte en reyes también. Y de esa manera se confirma el dominio de ellos sobre las comunidades. Ven cómo se fue transformando aquella idea de los ritos para obtener animales, fue adquiriendo en el neolítico la idea de la estratificación, la separación del trabajo y la subordinación de unos sobre otros. Tiene que ver también con las guerras, es decir, aspectos que no solamente se explican con el arte, porque esto es arte lo que estamos viendo, porque se considera arquitectura, pero para eso, para poder explicarlo, para poder entenderlo, tenemos que meternos también en la otra área, que es lo que tiene que ver ya con los aspectos de historia, economía, sociología y todo lo demás.
Bien, comentarios antes de pasar. ¿No? Bueno, ahí tienen que sería la escala humana a la par de las piedras. Imagínense el trabajo de mover una sola de estas piedras que probablemente pesa no menos de 1 tonelada, la más pequeña. Y solo vemos una parte de las piedras acá. Entonces, que eso sucediera era porque era muy importante para la comunidad la idea de que la divinidad se comunicara con sus líderes. Esta es la explicación que damos nosotros ahora a esto, los solsticios, equinoccios. Acabamos de pasar el equinoccio de primavera para el hemisferio norte, es el otoño. En el hemisferio sur es es el otoño, para el hemisferio norte es la primavera. ¿Para dónde vamos? Pues vamos hacia el solsticio de verano para el hemisferio norte. Eso es el 22 de junio. ¿Qué es el solsticio? Pues sería el día más largo del año, acá. Es decir, que de hace 2 semanas en adelante, ustedes van a notar poco a poco que amanece cada vez más temprano y se anochece cada vez más tarde. Eso va a seguir aumentando hasta que lleguemos al 22 de junio, cuando el día va a ser más largo que la noche. ¿Qué va a suceder de ahí en adelante? Entonces vamos, por decirlo así, vamos de regreso hacia otro equinoccio y entonces el día comienza a reducirse y la noche comienza a aumentar. Cuando lleguemos al equinoccio, el día y la noche van a durar lo mismo, otra vez así como hace un par de semanas. Eso para nosotros va a ser equinoccio de otoño, significa que el invierno se acerca. Va a seguir aumentando a partir de ese momento la cantidad de oscuridad, la luz, el tiempo de luz va a ser cada vez más corto hasta que lleguemos al 22 de diciembre. El 22 de diciembre es el solsticio de invierno, es decir, es la noche más larga del año. Por cierto, hace 2000 años más o menos, bueno, menos, 1800, 1600 años, que es cuando se establecen los calendarios como los conocemos o más cercanos al calendario que conocemos nosotros. El solsticio se daba un poco después del 22 y por eso fue que se estableció la fecha de nacimiento de Cristo el 24 de diciembre. El 25 de diciembre, que es la natividad. El 24 es la víspera, es el día de las celebraciones mundanas, como se dice. Pero el 25 es el día que se supone nace Cristo. Se estableció así porque el día 24 era el solsticio de invierno, es decir, era la noche más larga del año. Y para los romanos, en la época del nacimiento de Cristo, los romanos eran los que gobernaban, pues ellos celebraban el sol invictus, o sea, el sol que vence a la noche, la luz que vence a la noche. Las fiestas saturnales también eran por esta fecha, y entonces estos ritos que eran paganos los convirtieron cristianos, asociando el nacimiento de Cristo al día en que el sol se elevaba victorioso. Eso lo vamos a ver en el arte paleocristiano, y lo van a ver también en la historia 2, no sé con quién la van a llevar, cuando se hable acerca del Imperio Bizantino, porque ahí es donde comienzan a asociarse estas fechas con esos ritos que eran pues paganos, eran romanos o eran griegos. ¿Se entiende? ¿Algún comentario? No. No. Gracias. ¿Alguien más? ¿No? Esas fechas son constantes. Varían dependiendo de si el año es bisiesto o no. Y bueno, a nivel de relojes así más exactos, hay variaciones por horas. Entonces a veces cae un día antes, un día después. Pero digamos que es constante 22 de junio, 22 de diciembre. Gracias. Bueno, voy a quedarme hasta aquí con eso. Yo espero pues que sí se haya entendido. No sé por qué hoy hay bastante silencio, fíjense. Quizás solo un dato más sobre esto. Fíjense que, como ya les he comentado, nosotros estamos en una zona del mundo
que estamos entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Por eso nuestra región se llama tropical. Estamos en medio de los trópicos. Entonces, para nosotros, acá en Centroamérica, sucede algo que no sucede en el norte y en el sur. Y es un evento solar también, que nuestros pueblos originarios, los mayas, por ejemplo, lo tenían registrado, porque para ellos funciona lo mismo que les estaba mencionando acá. Hubieron familias, hubieron grupos que comenzaron a adueñarse del conocimiento esto de lo que sucedía en el ambiente y comenzaron a usarlo para decir que los dioses se comunicaban con ellos. Y les decía, por ejemplo, va a comenzar la temporada de lluvias. Y hacían fiestas y todo, y de repente comenzaba a llover. Entonces la comunidad decía, los jefes, o sea, los chamanes, el rey, tiene razón. Eso significa que los dioses le comunicaron con ellos. Entonces de esa manera ellos se iban volviendo como divinos, de origen divino, se decían ellos mismos también, porque sabían cómo funcionaban las cosas. Este conocimiento no era para todos. Entonces, ¿qué sucedía acá? Alrededor del 24 de abril, digo alrededor porque a veces es el 23, 24, dependiendo de cómo les digo, este año bisiesto, por ejemplo, se corre un día, sucede algo que se llama el paso del sol por el cenit. Y eso es que durante unos minutos, o 1 minuto, 2 minutos, al mediodía, los objetos que están colocados a 90 grados, es decir, sin ningún tipo de inclinación, no proyectan sombra. Si hubiera un poste, por ejemplo, en la acera frente a sus casas, y ustedes lo calibran, es decir, lo revisan y ven si en la base está a 90 grados, ustedes van a ver que al mediodía no va a tener sombra durante 1 minuto, 2 minutos. Y iba a comenzar a proyectar la sombra del lado contrario donde desapareció. A eso se le llama el paso del sol por el cenit. En lugares como Copán, por ejemplo, Quiriguá y otros lugares donde hay monolitos también, que acá le llamamos estelas a esos monolitos, que están puestos a 90 grados, resulta que esas esculturas dejan de proyectar sombra. Entonces, el rey, el chamán o la clase sacerdotal de los mayas sabían que eso significaba que la temporada de lluvia estaba por comenzar. Entonces hacían fiestas y venía el sacerdote o venía el ¿cómo se llama? El rey, el cacique, y decía, los dioses se han comunicado conmigo. El Kinichahao me acaba de decir que va a comenzar a llover. Tlaloc va a comenzar a regalarnos la lluvia. Eso significa que hay que preparar las tierras. Y todos hacían fiesta porque eso iba a suceder. Y resulta que sucedía. Comenzaba a llover. Entonces, otra vez, ellos tienen razón, entonces los dioses se comunican con ellos. Y de esa manera es que se van apoderando del poder. Vean cómo es cierto aquello de que el conocimiento es poder. Yo les voy a estar avisando sobre eso este mes. Apenas vamos comenzando abril, pero dentro de unos 20 días más o menos, les voy a hacer una publicación por ahí de la Asociación Salvadoreña de Astronomía, donde ellos dicen las fechas en las que va a suceder el paso del sol. No es lo mismo en San Miguel o La Unión que San Salvador o Santa Ana. Se dan en días diferentes por la inclinación que tenemos. Acuérdense que la Tierra no es plana. Entonces la inclinación es diferente del sol en esos lugares. En Honduras, por ejemplo, en Guatemala se den diferentes fechas. No es un evento de un solo día. Ahora, los quienes estamos acá en San Salvador, sí, normalmente es por el 24. Casi siempre llueve ese día, fíjense. Casi siempre llueve. Pero si tuviéramos un mediodía como este que hemos tenido, que es mayormente soleado, sí se va a poder observar. Entonces yo les digo, miren, salgan entre las 11:50 y las 12:10 y tomen video, pongan ustedes una ¿cómo se llama? Una botella, solo garanticen que esté a 90 grados sobre la superficie y van a ver cómo la sombra desaparece. Entonces eso es otro evento astronómico que, como dice Edwin ahí, los de Cuscatlán, pues los de acá también lo conocían, pero pues acuérdense que eran comunidades más pequeñas y al menos lo que se sabe hasta el momento es que no hay monumentos asociados directamente con eso, aunque probablemente sí conocían, porque las fechas de siembra
pues eran iguales para todas las comunidades de esta región. Así es que bueno, hasta ahí me quedo con esto de las explicaciones de por qué los menires, que es por aquí donde estábamos hablando, y el equivalente que tenemos acá también en América. ¿Un comentario? No. Oh, bien. Bien, hoy he escuchado menos voces, fíjense, antes de vacaciones oía que más voces diferentes. Hay que ir retomando donde nos quedamos. Bien, perdón, este es otro tipo de construcción, eso se llaman dolmen. Ahora, algo que decirles es que así como lo observamos, este que tienen en pantalla, no eran originalmente. Estos estaban cubiertos de tierra hasta la losa de arriba, la piedra que va en la parte alta. Todo eso estaba cubierto de tierra. ¿Por qué ya no está cubierto de tierra? Pues por erosión y porque en algunos casos los arqueólogos pues los han descubierto porque buscan si hay algún contexto funerario acá abajo. Los dolmen normalmente son funerarios, o sea, están asociados con enterramientos acá. ¿Qué es un dolmen? Pues es una construcción en la que hay 3, 4 piedras verticales que sostienen un monolito horizontal. Esos son dolmen. Acá, ¿cómo es que se hacían? Este es uno complejo, este es uno de los que se llaman de túmulo. Vean, ahí están las piedras de los extremos. La losa en la parte alta. Y esta tenía un corredor de acceso con un vestíbulo, el corredor y la cámara donde se colocaba el difunto o los difuntos. Esta sería como la entrada. Todo lo que tiene que ver con funerario siempre es entrar, es porque la idea es que se vuelve a la madre, y la madre en este caso es representada con la tierra. Eso de que bueno, esas ideas ya más complejas y posteriores a esta época de la diosa madre, de la madre tierra, tienen que ver siempre con esto, porque la idea que se regresaba pues al lugar desde donde se había nacido. Aquí, ¿cómo se encuentran algunos de estos vestigios? Así es como los han encontrado. Los arqueólogos los dejan así, solo consolidan la estructura de manera que no se siga deteriorando y básicamente pues están de esta manera. Ahora dirán, ¿y cómo pusieron esa piedra allá arriba? ¿Alguna idea? ¿Que no sean aliens? ¿No? Primero fue el monto de tierra y después la piedra. Ajá, muy bien. Muy buen razonamiento. ¿Alguien más? ¿Con tierra, dice Edwin? ¿No? Bueno. Con lazos y cosas así. Pues por ahí va entonces la respuesta. Vean, de esta época, siempre que nos lo muestran en estos canales que no desarrollan la historia como tal, sino que le dan estas ideas extravagantes alrededor de las construcciones, siempre manejan como que el ser humano no era posible en este momento de mover grandes piezas de piedra de varias toneladas. Es cierto que en algunos casos es como en apariencia es como que imposible, pero resulta que estos eran esfuerzos comunitarios, era toda la comunidad trabajando para mover las piedras. Entonces, lo que se ha encontrado y se ha comprobado que son movibles, o sea, se pueden desplazar las piedras utilizando estas técnicas, es con palanca y con tracción humana, o sea, jalándola con pitas y levantándola con cuñas. Y pues inicialmente, como lo ven acá, era colocar un agujero, luego con tracción
O sea, jalando la piedra se eleva, luego se ponen piedras como cuña para sostenerla. Cuando ya se tienen las piedras verticales, entonces se hace un túmulo como manera de rampa y luego se eleva deslizándola, utilizando otra vez tracción humana, la losa superior. Y ahí quedaba ya de esta forma. Acuérdense que estaban inicialmente bajo tierra. Nosotros lo observamos ahora así, como las dos imágenes de arriba, pero originalmente estaban así, estaban enterrados, porque eran enterramientos los que habían dentro de ella. Estas eran similares, pero algunas se han encontrado, como estas que observan acá, como si fuese un marcador solar, o sea, como si fuera un calendario, porque marca la posición del sol en alguna época del año. Estas se llaman taulas y están asociadas también a lugares funerarios o los llamados santuarios, que eran donde se desarrollaban ritos. Normalmente están cercas también a comunidades, o sea, vestigios donde habían aldeas o cerca de donde se han encontrado tumbas. Eso es las llamadas taulas. Y esto, la mayoría, pues es una piedra vertical, una horizontal sobre ella y una en diagonal sosteniendo. Como esta que ven acá, o esta simplemente una sobre otra. ¿Cómo llevo la piedra arriba? Pues utilizando rampas y palancas para colocarlas ahí. ¿Por qué no se cae? Porque había un conocimiento bastante avanzado acerca de cómo utilizar cuñas para que no se cayeran. La piedra horizontal que ustedes ven ahí tiene agujeros adentro, tenemos unos 2, 3 agujeros acá, y la piedra vertical tiene unas protuberancias como manera de salientes que justo encajaban en la posición. Entonces, se deslizaba la piedra y luego como caían en los agujeros y entonces quedaba como con llave. Así le llamamos ahora a esas cosas, como quedaba como con una llave para que no se cayera. Como en carpintería. Algo así como en carpintería, correcto. Bien. Ese es quizás el más famoso, ¿verdad? Lo habrán visto muchas veces. ¿Cómo se llama? Sin googlear. Bueno, lo que buscan, Edwin dice, pero para esa época no habían domesticado animales para que ayudaran en ese tipo de actividades. Probablemente sí utilizaban también animales de tiro, pero la mayor parte de los análisis que se hacen es que eran las personas los que hacían esto, no tanto animales de Stonehead, algo así. Stonehenge, correcto. Stonehenge, correcto. Stonehenge es el nombre particular de este sitio, pero el nombre general, el genérico para este tipo de sitios es cromlech. Un cromlech es un alineamiento de trilitos o menires también. Acuérdense que los menires es una piedra única clavada en el suelo. Dolmens también, de trilitos, dos piedras con una losa superior, igual. Esto es cómo se observa actualmente. Ven el tamaño de las personas y ven el tamaño de las piedras. Entonces ahí dice, ¿cómo una persona, como un grupo de personas que no tenían grúas ni helicópteros, cómo hicieron esto? Pues igual, es la respuesta más fácil es decir cosas extraordinarias. La más difícil es tratar de encontrarle sentido a partir del uso de palancas, de rampas, de tracción humana y de pues ingeniería básica de la época, el sistema de palancas. No, por cierto, no es solo este vestigio, sino que Stonehenge tiene una estructura mucho más grande. ¿Ven esto de acá? Es como un anillo que existía alrededor y todavía hay otro más interno en el que había como troncos, como una barrera de troncos alrededor y un tanto lejos de la estructura principal hay otras piedras también que se forman un alineamiento en determinado momento del año con la estructura principal.
¿sí? El diagrama como era en su mejor momento. ¿Bien? Y las piedras acá son dos menires que están como apuntando hacia la salida del sol durante uno de los solsticios, el solsticio de invierno, que es el más importante para esta zona, o se está asociado más bien a ese solsticio. Resulta que el sol, a la hora de salir en la mañana del solsticio de invierno, con esa es la noche más larga del año, pues pasa la luz a través de las dos piedras, luego por este trilito, y luego la luz se deposita en la que se llama la piedra de altar, que es esta de acá. Cuando el sol va subiendo sobre el horizonte, entonces el sol comienza a verse que emerge atrás de la piedra y se observa en medio de este otro trilito. O sea, si alguien está parado a esta zona, por ejemplo, lo que va a observar es que el sol se alinea de manera casi perfecta con este trilito. Y entonces se observa así. Eso es una fiesta para la gente de este momento. Se asocia, por cierto, a los celtas y a esas culturas nórdicas, pero lo cierto es que como es una época en la que no hay documentos escritos, pues no hay manera de saber quiénes fueron los que construyeron esta edificación. No hay. Se sabe más o menos que andará como por los 10.000, 12.000 años las primeras edificaciones que están ahí, pero pues no quienes la hicieron. En todo caso, en la época actual, lo que acá hacen es una fiesta para el solsticio y pues ahí van gente diciendo que los rituales que hacen, pues la captan energía del lugar y todo eso, ¿verdad? Ya sabemos por dónde va. Vamos a ver. ¿Preguntas acá? ¿Sí, Fátima? Y estas construcciones también eran funerarias o así como para ritual. Son rituales, pero no funerarias. No se han encontrado, al menos en este lugar, ¿cómo se llaman estos? Tumbas, sino que ese se considera que es un lugar ritual, porque tiene que ver con el solsticio. Entonces son rituales. ¿Fiebre? Y luego María Concepción. Los dolmen era para todos los muertos. No, esa es una buena pregunta. Gracias. Los dolmen solamente era para los líderes. El resto de personas, dependiendo de las zonas, eran fosas más pequeñas. O sea, fosa me refiero a un agujero en la tierra, donde se colocaban en posición fetal con algunos, ¿cómo se llaman estos? Elementos votivos, o sea, como ofrendas. Que las ofrendas eran piedras, herramientas o algo de lo que habían utilizado en vida o cosas que se consideraban valiosas, no necesariamente oro o cosas por el estilo. Esos eran en cementerios de fosa, o sea, eran agujeros en la tierra que se marcaban con una piedra a lo mejor encima. Pero los dolmen, esos eran para líderes, porque tenían los ajuares que llevan alrededor de ellos, o sea, la ofrenda alrededor de ellos es más abundante. No era para cualquiera eso de los dolmen. ¿Sí, María Concepción? Con respecto a eso, de las ofrendas que se les ponían frutas y eso todavía siguió en el Neolítico. Ahorita estamos en el Neolítico, aquí sí se hacía. En el Paleolítico No, se han claro, encontrado pero, herramientas principalmente. ¿Qué pasó? Pero yo creo que comentaba usted en unas clases anteriores de que se ponía como frutas alrededor como a modo de que tal vez en otra dimensión los podrían usar, entonces se les ponía también en el Neolítico esto, ese tipo de ofrenda de frutas y así. Como hay para la época, no hay manera de que los elementos orgánicos hayan sobrevivido el paso del tiempo.
Entonces no se han encontrado, pero sí se han encontrado en las culturas ya históricas, o sea, las de Mesopotamia o Egipto, sí se han encontrado alimentos, frutas, por ejemplo, en las tumbas, pero en estas no se han encontrado, solamente herramientas de hueso y de piedra. Seguramente habían que les colocaban alimentos, como esto, o herramientas de madera o algún aditamento de madera, pero pues no sobrevivió el paso del tiempo. Y otra cosa, con respecto a las ofrendas, ¿se aplicaba con el tema de la jerarquía? O sea, ¿solo a los jefes, por decirlo así, o para todo el público en general? Bueno, sí, toda la civilización. No, los rituales más importantes solamente eran para los más importantes, el resto no. Por eso les decía que acá hay una jerarquía ya, y se va poco a poco convirtiendo en una estratificación social. Bueno, no eran todos iguales. Eso creo que es lo que resume el asunto ahí. No eran todos iguales, entonces el tratamiento en las tumbas era igual diferente. Bien, esos son diagramas que les va a ayudar a entender un poco más acerca de cómo se hacían las construcciones. Acá, que gigantes, como dicen, ¿verdad? Que eran gigantes los que pusieron las piedras ahí, pues no. Es trabajo de la comunidad y sí es un tanto complejo tratar de explicar, ¿verdad? Cómo lo llegaron a hacer. Pero observando y tratando de recrear movimientos de piedras grandes que lo han logrado hacer. Entonces por eso se considera que es la explicación pues más razonable de este tipo de construcciones. Cualquier otra explicación no es razonable, tiene que ver con un tanto de mitos. En esta, por cierto, se ve lo que les mencionaba de esas como cuñas salientes. Acá. Estas era porque la otra piedra tenía unos orificios que encajaban luego ahí. Por eso que las piedras no se caían. Alejandra dice, ya reviso. Son como las hormigas haciendo sus colonias, todos trabajan en equipo. Exacto, aquí es el trabajo en equipo, pero como es jerarquizado, es seguro que había un líder investido con algunas ideas así extraordinarias, divinas, que era quien les impulsaba que lo hicieran. Y les dije hace un momento que eso es lo que lo vuelve así complejo y raro, es que, por ejemplo, el lugar donde se construía Stonehenge, no hay piedras cerca. Las piedras las llevaron desde una cantera que está como a 40 kilómetros de distancia. De mover las piedras de ese lugar, colocarlas en ese específico lugar, es lo que hace luego un poco difícil de creer, ¿verdad? Que se pudo haber hecho. Pero pues es algo que seguro sí se hizo. ¿Vemos, Fátima? Con lo de la jerarquía, ¿verdad? Que era como que los que sabían más se convertían en líderes o tenía que ver con las cosas así como de rituales o algo así. Sí, los que sabían más son los que se convierten en chamanes y eventualmente en reyes con una aura divina alrededor de ellos, como los faraones, por ejemplo, o los patesi en Mesopotamia. Bien, para cerrar, esta es una construcción que les muestra cómo es que las culturas hacen símbolos de la fertilidad a través de las cuevas. Esto es en Bulgaria, corresponde al periodo neolítico también, y esta no es una cueva que así la encontraron, sino que la modificaron. Visto desde fuera, es una representación femenina, pero visto desde dentro, es una representación masculina. Y la luz en un determinado momento del año entra hacia el fondo, haciendo una representación de la unión de lo masculino y lo femenino, es decir, la fertilidad. Entonces, estos símbolos los vamos a ver también asociados en el neolítico a la idea de fertilidad. O sea, aquí nada que ver con otro tipo de explicaciones cuando observen algo vinculado a la sexualidad. En esa época tiene que ver con fertilidad, con rituales vinculados a la fertilidad. Entonces, esto es algunos ejemplos. Hay más ejemplos similares a estos que existen en diferentes partes
del mundo. Y bien, nos vamos a quedar hasta acá. Queda para la próxima clase lo referente a la escultura. Voy a detener la grabación acá.